Querida audiencia, bienvenido a Mirando Lejos. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un tema especial. Vamos a hablar del tema que creo que va a ocupar la agenda no solamente internacional en las relaciones exteriores entre los estados, sino también que va a marcar un cambio en nuestro rumbo existencial, en nuestras vidas. Estamos hablando de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para quedarse. La inteligencia artificial es una entidad creada por el hombre, pero es el primer objeto que crea el hombre y que el hombre no va a poder domesticarlo. Ese es el gran dilema. ¿Podrá o no podrá domesticar el hombre a la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial sigue desarrollándose por sí misma y sin controles, entonces el hombre no podrá controlar a la inteligencia artificial. Si existiera un pacto moral ético a nivel universal, en donde principalmente los 3 países que están desarrollando inteligencia artificial en el campo militar, los Estados Unidos de Norteamérica, China y Rusia, se pusieran de acuerdo, pudiéramos ponerle un freno, un parámetro moral, hasta dónde podemos desarrollar la inteligencia artificial. Pero hoy la inteligencia artificial está metida en nuestro día a día. Cada vez escucho, veo que la gente me dice, no escribí el discurso, lo saqué de ChatGPT. No, ¿sabés qué tal cosa? Una fórmula, la saqué de la inteligencia artificial, porque hay varios. Por eso no quiero hacer publicidad de ninguna. Es un nuevo mundo con un nuevo actor, con un nuevo sujeto, un sujeto que no es orgánico, un sujeto que no tiene biología, que no tiene sangre, pero tiene memoria, tiene neuronas, va a tener sentimientos. Hay lugares en el mundo en donde, debido a la soledad, a la longevidad, seres humanos mayores y no mayores, jóvenes también, prefieren ya establecer vínculos sentimentales con una máquina de inteligencia artificial, hablarle, preguntarle, contarle sus cuitas de amor y que la inteligencia artificial le responda, le complazca, le acompañe. Entonces, este es un fenómeno que va a afectar no solamente el mundo afectivo, porque ¿qué puede suceder? Que la inteligencia artificial, la existencia de esa entidad llamada inteligencia artificial creada por el hombre, que crea sus propios pensamientos, está incorporando un fenómeno nuevo entre los seres humanos, el monopolio del pensamiento y el hecho de poder pensar a partir del pensamiento, no de la experiencia concreta, inmediata, hace que la inteligencia artificial pueda llegar a pensar más que los hombres. La inteligencia artificial, si uno le hace una consulta, nos puede dar los textos bíblicos de los rabinos, textos judíos, hebraicos, de 1700, contextualizados. No hay rabino de carne y hueso con vida que pueda dar una respuesta inmediata a eso. Tampoco hay teólogo en la Iglesia Católica que pueda, digamos, interpretar o tener fresca en la memoria una encíclica de hace 100 años. Sin embargo, a la inteligencia artificial uno le pregunta y nos va a dar una respuesta. Creo que es un fenómeno nuevo que especialmente yo creo, no solamente los jóvenes. Con esto va a haber muchas cosas. Van a haber profesiones que van a desaparecer. Esto va a influenciar el mercado laboral. Esto va a influenciar el día a día. Esto puede ser que permita que los seres humanos tengamos más tiempo para disfrutar de otras actividades. Y para eso tenemos en este programa a 2 personalidades. Una amiga, Leticia Amarilla, paraguaya, vinculada al mercado laboral. Ella es especialista en mercado laboral y obviamente, como es una mujer perspicaz, se darán cuenta partes muy bonitas, se van a dar cuenta que
entiende que esa incorporación de la inteligencia artificial va a terminar afectando las relaciones laborales y el horizonte profesional de la gente. Y después le tenemos a Horacio Llobet, argentino, que acaba de publicar un libro, también con pinta de galán, pero así, y nos van a explicar qué impacto va a tener esto en el futuro. Explico, la inteligencia del hombre creó una máquina, una entidad que puede llegar a superar al hombre. Nietzsche decía que el problema no era el hombre, que la idea era el superhombre, pero el superhombre no es un hombre, es un hombre que supera al hombre, una nueva especie de hombre. ¿Será que la profecía nietzscheana del superhombre se está haciendo realidad? ¿Será que el ser humano ha creado su propia superación? Yo personalmente le digo que en este tema estoy muy perdido. Estoy profundamente perdido. Y quiero recordar aquello que decía Hölderlin, un poeta romántico alemán de la época de Goethe, Schiller, que decía que el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. Cuando yo encaro el problema de la inteligencia artificial, me catalogo como un mendigo. Por eso creo que mejor tenemos invitados de lujos para que nos hablen, para que se explayen y nos expliquen qué impacto va a tener esto en nuestras vidas, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones sentimentales, en nuestras relaciones de familia y también si podemos llegar a un nivel más elevado a nivel estatal. Y una cuestión que creo que es importante. La inteligencia artificial va a acelerar la transferencia de conocimiento. Lo que quiere decir que países como el nuestro, que no tenemos una tradición industrial, podemos pluralizar nuestra oferta en prestación de servicios y industrialización, buscando nichos de mercados que nos permitan no vender solamente, y no estoy en contra de esto, soja y carne, sino vender otro tipo de productos. Y de eso vamos a hablar ahora con Horacio y con Leticia. Le saludo primero a Leticia, a su condición de dama. Leticia, gracias de tenerte acá en el programa. Gracias a vos por invitarme. Buenas noches. Horacio, un placer de tenerte en el Paraguay. Espero que no sea tu única vez que venga acá a Paraguay. No, muchas gracias, Carlos. Buenas noches y un placer y mucho para hablar de este tema que coincido con vos, que a pesar que hay muchas personas que estamos metidos, en mi caso trabajando con inteligencia artificial, siempre nos consideramos ignorantes porque va muy rápido, muy rápido. Te pregunto, después le paso a Leticia la pregunta. ¿Cómo vos ves que la inteligencia artificial en general nos va a afectar en nuestra vida? O sea, un hombre, una mujer que opera con inteligencia artificial el día a día, ¿qué influencia, pues una influencia externa, qué influencia va a tener? Yo creo que hoy está cambiando, y lo decía el profesor Klaus, que es el presidente del Foro Económico Mundial. Él decía que está cambiando absolutamente la forma en que vivimos, pensamos, nos relacionamos. Y recién te escuchaba cuando hacías la introducción. Mi mamá tiene 78 años y ella quedó viuda, vive sola, y usa la inteligencia artificial para conversar. Y conversar sus temas personales y contarle que se siente triste y cómo hablar determinada cosa. Y antiguamente no tenía con quién hacerlo. Hoy la inteligencia artificial nos permite democratizar el acceso a la información. Como decíamos, cualquier país hoy puede empezar a ser mucho más competitivo con la aparición de la inteligencia artificial. Nosotros decidimos meternos en una capa mucho más profunda, que es la que, de hecho, hace poquito la lanzamos, de la mano de Leti y Adri aquí en Paraguay, que es una inteligencia artificial mucho más profunda, que es cómo podemos predecir el comportamiento humano. Cómo podemos anticiparnos al comportamiento humano. Eso me interesa, a ver, ¿cómo con la inteligencia artificial? ¿Yo puedo con la inteligencia artificial saber cómo Leticia va a actuar? Exactamente. Ese es el desarrollo que estamos haciendo. Hoy nosotros estamos acostumbrados, Carlos, y no nos damos cuenta, pero ya nos acostumbramos que Netflix te sugiera qué película quieres ver. Sí, claro. Mercado Libre o Los Amazon. algoritmos. Exactamente. El algoritmo va aprendiendo y de acuerdo a los micros comportamientos que vamos teniendo va sugiriendo. Lo que nosotros quisimos decir es si a mí me dice qué música escuchar, qué libro leer, qué película ver o qué producto comprar, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, Amazon, si vio que 4 o 5 veces pasaste por el mismo producto, automáticamente manda
ese producto al centro de logística más cercano a tu domicilio para que en algún momento te aparezca una oferta y si lo querés en 15 minutos lo tenés en tu casa. O sea, arriesgan a mandarlo a la logística más cercana porque infieren que lo vas a comprar y a veces puede ser que no. Está avanzando muchísimo sobre ese lado, digo. Si estamos infiriendo desde la compra, decisiones de una película o de la música, imaginémonos poder anticiparnos al comportamiento humano dentro de los ámbitos laborales. Entender si Horacio va a trabajar con Leticia, anticiparnos cómo hacen nuestras relaciones. Tengo que hacer una pregunta a Leticia. Leti, vos a través de inteligencia artificial podés saber si tu capacidad profesional, técnica, va a ser compatible con la de Horacio. Sí, podemos. Podemos, arrancando del autoconocimiento. Este tipo de herramientas nos permite autoconocernos, saber en qué somos buenos, en qué no somos tan buenos, cosas que podemos mejorar, cuál es el estilo de liderazgo que tenemos. Entonces, si yo conozco mis habilidades, mis fortalezas, incluso las oportunidades de mejora que tengo, yo puedo saber cómo me puedo vincular mejor con Horacio. ¿Cuál es mi estilo de liderazgo? Si yo sé cuál es mi estilo de liderazgo y sé cuál es el perfil conductual de Horacio, yo voy a saber cómo vincularme como líder con él. Y viceversa. Entonces, todo parte del autoconocimiento. Y este tipo de herramientas... Claro, porque vos le preguntás a la inteligencia artificial, te sentás delante de ella. Es decir, ¿cómo es Leticia Amarilla? No. ¿Qué le preguntás? ¿Cuáles son mis defectos? Le preguntás, vos pasás por una herramienta que te evalúa y mide tu perfil conductual, que es básicamente esta herramienta que es Nawayam. Que están manejando ustedes. Exactamente. Es un juego, una aplicación que obviamente tiene base psicológica, de test psicológico, corregime si digo alguna palabra técnica en la cual me estoy equivocando. A través del juego, uno pasa por esa evaluación. Me saca mi perfil conductual y a través de mi perfil conductual yo sé todas mis habilidades, mi oportunidad de mejora, mi estilo de liderazgo, cuál es mi orientación comercial, porque todos vendemos algo en algún momento. Si yo me conozco, puedo también conocer a Horacio y a partir de ahí me puedo vincular con él, puedo trabajar mejor con él. Vos sos trabajar en materia laboral. Recursos humanos, sí. Recursos humanos. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Vos, viene un joven, te dice, yo, Leticia, quiero trabajar, busco trabajo, no sé de cuánto. Entonces, ¿qué le hace? Un perfil en la inteligencia artificial y le dice, mira, fulano de tal, vos servís para carpintero, para técnico, para líder, o, por ejemplo, le podés preguntar, un político que está empezando, un muchacho que está empezando, que estudia ciencias políticas. Y se da tu perfil. Vos le podés decir, mira, vos tenés muchas cualidades, pero tenés cualidades para ser segundo, no para ser líder. O, interactuando con la inteligencia artificial, podés superarte y ser un líder. Sí, este tipo de herramientas te va a dar información de qué pasos tenés que seguir para ser un líder. Cuáles son las habilidades de líder que ya tenés y cuáles son las que tenés que mejorar. Y a partir de ahí vas avanzando. Si te dicen, mira, tenés que mejorar tu habilidad de comunicación, porque si querés estudiar ciencias políticas, tenés que tener una habilidad de comunicación muy buena, te dice, estas son las herramientas que puedes usar. Incluso te puede llegar a sugerir qué libros puedes leer, qué podcast poder escuchar, justamente para ir mejorando las competencias o las habilidades que necesitas mejorar. Horacio, a mí, yo me considero un hombre culto. Porque he leído, no porque nací culto. O sea, no hay virtudes innatas. Las virtudes son producto de la disciplina, del trabajo, de la tenacidad, del estudio. Pero a mí me da miedo. O sea, yo utilizo, no para escribir, porque me parece una falsedad, sería una falta de ética. Pero a mí me asusta que mucha gente joven caiga en una suerte de pereza intelectual. Entonces, en vez de ir a los libros, que los libros, mi padre me decía, los libros no muerden, anda a buscar vos leer el libro. Yo le preguntaba, lee, me decía. Lee, ahí está el libro, anda a leer. Y hoy que vamos a tocar un botón y me da todo un resumen. ¿Nos puede atrofiar un poco el desarrollo intelectual de una persona? ¿Cómo equilibramos que no haya, que no seamos todos, estemos todos alimentados de la inteligencia artificial y perdamos la creatividad del ser humano? Es tan rápida la evolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo hoy que de hecho se está convirtiendo, a pesar de lo que mucha gente dice, se va a convertir en la usina de mayor generación de empleo de la historia del mundo. Nunca va a haber tanto empleo que lo que va a generar inteligencia artificial. ¿Por qué eso? Porque va a haber muchísimas disciplinas. Antes el abogado era un abogado laboralista, penalista o comercial. Hoy va a haber un abogado especialista en ciberseguridad y en ética para la inteligencia artificial.
O sea, y así en cada una de las ¿Pero ramas. vos pensás a poner freno a la inteligencia? Sí, yo creo que sí. Hoy una de las cosas que más está avanzando, y hoy te escuchaba también en la introducción, ya que Trump se haya juntado con China, haya llevado a los principales desarrolladores de tecnología e inteligencia artificial, se junten con los chinos, ya me pareció un paso que no existió en el mundo antes, y me parece que hoy se dieron cuenta que tenemos que empezar a reglamentarla. De hecho, hoy tanto la Cámara de Diputados o la Cámara de Senado la corre de atrás. O sea, no está corriendo a la velocidad que está corriendo la inteligencia artificial para poder empezar a Espera un poco. ordenarla. La tecnología va más rápido que la política, Sí, lejos. pero con una velocidad abismal. Abismal. Si antes era rápida, ahora es abismal. Hoy por ahí la Comunidad Europea está mucho más avanzada en lo que es la Ley de Protección de Datos, que es una ley que se está replicando por ahí en otros países. De hecho, nosotros, por ejemplo, toda nuestra reglamentación está en GDPR, que es la ley que establece en Europa para la Ley de Protección de Datos, que es, creo que los papeles más fundamentales que tenemos que trabajar con la inteligencia artificial es protección de datos, y el que no caigamos en la mediocridad, que es lo que decía recién, es, che, ¿para qué leer un libro si ya me lo puedo resumir? ¿Para qué hacer esto si me lo puedo resumir? Me parece que hoy tenemos un gran desafío. Yo tengo una hija de 12 años, tenemos un gran desafío como padres, y en el mundo educativo, y en el mundo legislativo, y en el mundo ejecutivo, de cómo tenemos que empezar a liderar un cambio educacional también. A ver un poco, a ver si le copié bien vos que me decís, vos que sos madre. Vos le orientás a tu hija como madre en qué hay, en cómo relacionarse, pues lo que le está diciendo pues es alarmante. Resulta ser que nuestros hijos pueden terminar siendo una manga de burro. O sea, en el sentido de dejarse servir por la inteligencia artificial y no usar la facultad que supuestamente siempre nos separó del resto de la naturaleza, del pensamiento. Pero el pensamiento tiene la inteligencia. Vos, como madre, como profesional en el mundo laboral, vos tenés una orientación en ese sentido. Pero respondeme por la pausa, por favor. Este es un programa capitalista. Tenemos que cumplir. Necesita facturar. Después de la pausa seguimos en este tema tan interesante, con gente tan brillante. Hemos quedado, ¿cómo hacemos para que una madre, porque sos madre y sos profesional que también orientás a gente que busca trabajo, ¿cómo hacemos para que no sean tan, llamémosle, no sé hasta decirlo, una palabra más dura, encapsulados en el mundo de la inteligencia artificial? Porque a mí me preocupa que seamos no servidores de la inteligencia artificial, guiados por la inteligencia artificial. Hoy por hoy todavía, una entidad que tiene valores, no sabemos qué valores va a desarrollar éticos. Por ejemplo, si la inteligencia artificial define que el hombre, cosa que es cierto, el hombre es el primer depredador de la naturaleza. El hombre que está en la tierra depredó la naturaleza. Siempre se ha depredado la naturaleza. Y entonces dice, un valor esencial es la naturaleza, hay que defenderla. Entonces las máquinas de inteligencia artificial, muchas de ellas manejadas militarmente, muy vinculadas al mundo militar, dicen, tenemos que hacer que desaparezcan los seres humanos de la tierra porque son los depredadores, los que agredan. O sea, ¿cómo vos orientás en ese mundo a tu hija? ¿Cómo vos regulás a tu maquinaria de inteligencia artificial y a tus jóvenes o mayores que vienen a pedirte el trabajo? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, yo estoy convencida que la inteligencia artificial no va a reemplazar a nadie, sino va a reemplazar a la gente que no lo integra en su día a día. Hoy nosotros al hacer una operación bancaria ya tenés inteligencia artificial. Vos escribís al banco y te contesta un robot. Y te vas conversando con el robot para, no sé, hacerle una consulta básica sobre tu tarjeta de crédito en el día a día. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a los hijos, mi hija creció con la tecnología. Es una persona que entendió las tablets y entendió las pantallas, los celulares. O sea, a diferencia de nosotros, que nosotros tuvimos que aprender y adaptarnos a un smartphone, mi hija creció con ese smartphone. Entonces, ellos saben... Somos viejos. No sé si somos viejos, pero error, por favor. ellos lo tienen en el día a día. O sea, el celular para ellos es una mano más, es una extensión. Y el aparato es una extensión. Las herramientas que tienen dentro de la pantalla o del aparato son una extensión más. Entonces, si bien entiendo tu punto de que eso puede llevar a una mediocridad, ellos también entienden que para usar la inteligencia artificial tienen que hacer las preguntas correctas. O sea, no pueden preguntar no sé, ¿cómo hago este trabajo para tú? Haceme un ensayo. Necesitan del ensayo que les dan, de vuelta, sí o sí, leerlo, interpretarlo y aplicarlo. Y si no les convence la información que le da, tienen que profundizar las preguntas. Y ahí es donde viene de vuelta lo que aprendieron, lo que absorben del medio ambiente, que también
ahí hay una distinción con nuestra Vos sabés que generación. discrepo contigo. Te voy a contar ¿Por una qué? experiencia mía. Yo estaba hace poco por unas cuestiones en Buenos Aires y no tenía nada que hacer. Dije, voy a probar qué es lo que esto es la inteligencia artificial. Entonces busco mi próxima novela, se llama Celos. Digo, Carlos Mateo Valmelli. Estaba toda descifrada la novela. Es la influencia de Shakespeare, la cosa. Entonces digo yo, le llamé a la editorial y le dije, che, ¿usted pasado en esto? No, me dijo. Después un amigo mío me estuvo rastreando, me dijo, no, que vos hiciste una declaración en Radio Ñandutí. Claro. Atendeme bien esto. Y de ahí ellos sacaron, no sé cómo sacaron, pero ¿te parece que vamos a tener tanta autonomía, tanta capacidad de contener a la inteligencia artificial? No sé si vamos a tener capacidad de contenerla, pero las formas de aprender también son diferentes. Nosotros nos leímos un libro que tenía 500 páginas. Hoy mi hija escucha un audiolibro del mismo libro y le dura 1 hora y media. O sea, las formas de aprender y de incorporar es diferente. Pero el que escucha un audiolibro deja de ver la capacidad estética de la palabra. Sí, pero su pensamiento mágico sigue trabajando. Sí, pues, Al escuchar, el pensamiento mágico pero ¿a vos trabaja. no te parece ver la belleza estética de la palabra? Tenés que escucharla. Son dos maneras diferentes de llegar. De aprender. Son dos maneras diferentes de aprender, pero igual tu cerebro y tu pensamiento mágico está trabajando. Cuando lees, te estás imaginando, cuando escuchas, te estás imaginando también. Por eso te digo que las nuevas generaciones, y respondiendo a tu pregunta que me hiciste como mamá, aprenden diferente. Entonces yo como mamá tuve también que entender que el mundo de mi hija es diferente, que la tecnología es parte de su vida y no algo que ya tuvo que aprender como yo. ¿A vos no te parece? Te pregunto con todo respeto a la idea, yo tengo un gran respeto. Estamos polemizando ahora, si no se vuelve un bodrio esto. Pero a mí me parece una manera muy raquítica de aprender un audiolibro. A mí cuando la gente me dice escucha audiolibro, yo digo, ¿cómo pierden? Cuando yo leo la palabra, leo la belleza estética de la palabra y escucho el sonido que está detrás de la palabra. El audiolibro me trae todo servido. Es un menú servido. Lo único que falta es que coman por mí. No, te pregunto a vos, no sé, polemizar un poco sobre el tema, con todo respeto a la Leticia. No, por- En mi caso tengo, gracias a una hija que le encanta leer y lo que más me De pide... papel. De papel. Y no deja de ser una persona que está extremadamente con mucha tecnología, o sea, como decía, ya nacieron con la tablet, o sea, paran en el televisor y quieres... Y no, todavía no tenemos el touch en el televisor, va a llegar. Es muy tecnológica. Me dijo un día, papá, quiero aprender a desarrollar y programar videojuegos con 10 años, pero sigue conectada también con el libro. Entonces, yo creo que la gran revolución que estamos viviendo hoy y que nos incomoda, y que no sé si hay una respuesta correcta, es hay una nueva manera de aprender. Hoy estábamos en un colegio hablando con los chicos y decía, cuando alguno usa inteligencia artificial, levantaban la mano, no sé, la mitad. Y cuando preguntaba, ¿para qué la usan? Para estudiar. Hoy yo no sé más sumar y restar. Acá hablo de eso. Sumo los dedos de la mano y nada más. Bueno, estos chicos aprendieron que la nueva calculadora es la inteligencia artificial. Pero sí, pero mi cerebro, convengamos que no desarrolló musculatura en matemática, y lamento eso. Pues la matemática, si bien no es un lenguaje de la realidad y no es un lenguaje de la naturaleza, es una manera de aproximación. Yo no sé sumar y restar. A mí me parece lamentable, no sé a vos qué te parece. No, pero el cerebro es neuroplástico. O sea, son formas de aprender diferentes. Yo estoy convencida que son formas de aprender diferentes. Nosotros leíamos 3 enciclopedias para hacer un ensayo y nuestros hijos le preguntan o a ChatGPT o a la herramienta que sea, pero igual tienen que leer. Igual hay un análisis que lo tienen que hacer. No leen 3 enciclopedias, pero tienen que leer a lo mejor 3 artículos. Se hace. Es más, en las universidades tienen ciertos mecanismos donde pueden verificar si el chico copió y pegó de ChatGPT. ¿En Paraguay pasa Sí, eso? sí, mi hija estudia en la Universidad Católica, estoy haciendo publicidad gratis. Y ellos cuando presentan ciertos ensayos lo mandan por mail al profesor y el profesor lo pasa por una aplicación que no sé cómo se llama y verifica si no lo sacaron de alguna de estas herramientas sin previo análisis o sin previo escrito suyo. Bueno, antes de irnos a la pausa, te voy a dejar una pregunta. Yo creo que lo único que nos va a salvar de la inteligencia, no salvar, mantener la autonomía, el respeto de la inteligencia artificial hacia nuestra humanidad, es el dolor del alma. El otro día leí dos cosas que me sorprendieron mucho. La escuché a una cantante que yo la admiro mucho, Ana Belén, española, decía, ¿por qué no cantas más?
Dice, bueno, que las canciones que me envían son todas hechas por inteligencia artificial. Ella canta canciones emocionales, con emotividad, emoción, sentimiento, bueno. Y después le escuché a un historiador muy famoso a nivel mundial, que está ahora metido en el tema de inteligencia artificial. Vende mucho, no sé si es tan profundo como historiador, un israelí, Harari, que decía, vendió 50 millones de libros. Y él decía, ya, este fue mi último libro, no voy a escribir más, porque no voy a poder escribir como la inteligencia artificial. ¿Qué opinas de esa amputación que podemos llegar a sufrir y solamente no podemos resguardar si es que yo creo, ¿verdad?, si es que las profundidades del alma siguen dolidas? Soy muy romántico y ya estoy buscando, no sé, cualquier excusa para escaparme del mundo moderno. Yo soy un conservador. Siempre estoy a favor de las causas perdidas. ¿Contesto ahora? Sí, ahora. Okay. Mira, yo soy convencido, yo tengo 51 años, nací en el siglo XX y estoy viviendo la transformación del siglo XXI, que no normalmente te pasa, ¿no? De haber nacido en el XX y vivir el XXI. La revolución industrial que vivieron nuestros abuelos, hoy nosotros estamos viendo esta revolución súper tecnológica que para mí es la más importante. Pero ¿sabes qué? A pesar de que estamos hablando tanto de la inteligencia artificial, creo que es la primera vez en la vida de que el humano se va a convertir en cada vez más humano. Y vamos a dejar de perder tanto tiempo en tareas repetitivas, trabajos monótonos, un peaje, una persona cobrándote en medio de la ruta, cuando puedes pasar con un auto y un tag y pasar directamente, y dedicar el trabajo de las personas donde realmente tenemos que hacer las cosas bien. Ahí está la inteligencia al servicio del hombre. En vez de irme al banco, yo transfiero. En vez de tal cosa, muestro tal cosa. Pero yo quiero saber, porque se va a establecer un vínculo entre una inteligencia que vos le podés llamar. Yo tengo algún amigo, un gringo, que le dice, no sé, Rosy a su cosa, decime un poco tal cosa. Y yo, este está loco. Rosy le dice. No sé qué, yo, estamos todos locos. Yo Rosy le digo a una mujer que tenga carne, hueso, figura física, aroma, perfume, piel, pero a una máquina. Es que hoy las máquinas vienen a cubrir un gran porcentaje de falencias que el ser humano no la podía cubrir, como recién te contaba con mi mamá. Mi mamá se siente súper acompañada y siente que está hablando con un amigo ya casi. Y será un amigo virtual, pero ella le está haciendo bien. Entonces, finalmente, cuando vos buscás el fin en sí mismo, ¿hizo mejor o hizo peor para ella? A ella le hizo bien. Entonces, creo que ahí es donde podemos cubrir un muy importante. Y nosotros que estamos desarrollando inteligencia artificial para predecir comportamiento humano, imagínate la profundidad en la que estamos, y va muy rápido, muy rápido. Antes de irnos a la pausa, de hacer una pregunta, como estamos fuera del horario del menor, Borges hablaba mucho del comercio de la carne. Muchos dicen que la inteligencia artificial va a desarrollar sentimientos. O sea, que va a ser una máquina, una entidad con sentimientos. Pero no se va a llegar al punto de tener, digamos, una suerte de sexualidad. ¿O qué opinas? Sí, yo me parece que coincido con eso, no va a pasar. ¿Eso no llega? No, no llega. ¿Eso sí por un prejuicio moral católico o me decís porque...? No, porque realmente creo. Yo tengo la oportunidad de trabajar dentro de nuestros equipos desarrolladores de inteligencia artificial. Hay uno que son denominados los 26 apóstoles de Alphabet, son 26 personas, mentes brillantes, que trabajan en desarrollo de inteligencia artificial para el mundo. Y él me va contando muchas veces de lo que está viniendo en los próximos 6 meses y lo que es humano cada vez va a tomar más relevancia. O sea, lo que viene la inteligencia artificial es tratar de reemplazar muchas tareas y cosas que normalmente el humano no lo podría hacer, pero el humano va a seguir siendo cada vez más fuerte. Yo creo que ahí es donde va a pasar antes el cambio. ¿Vamos a ser seres humanos superiores con la inteligencia artificial? Sí, absolutamente. Después de la pausa, Leticia me va a responder, a ver un poco, cómo está, cómo aterrizó en el mercado laboral, porque hay tantos jóvenes, hay tanta expectativa, hay tanta confusión también. ¿Cómo esto aterrizó en el Paraguay? Y por favor, después de la pausa me responde todo. A ver, Leti, te decía yo, ¿cómo aterrizó esto en Paraguay? ¿Cómo está impactando? Yo el otro día escuché a varios presidentes de gremios hablar de la inteligencia artificial como una herramienta que, con un optimismo. Yo conservo el pesimismo, te digo, de los conservadores, que apuestan a la causa perdida. Por eso te digo, ¿cómo vos estás viendo? ¿Cómo aterrizó acá? ¿Cómo se está manejando el ambiente laboral, juvenil, humano? ¿Cómo estás viendo vos como observadora? Como bien lo decís, está aterrizando.
Es todavía algo nuevo dentro del mundo laboral. Todavía hay mucha gente que es reacia a este tipo de herramientas o aplicaciones porque, bueno, tiene sus dudas, si realmente es fiable, es confiable, realmente me da información asertiva. Pero mucha gente dice que no es muy exacta. ¿Es cierto eso? No, a ver, igual cuando vos tomabas varios test psicotécnicos, tenías también una cuota de que no era exacto, por decirlo, no era fiable. ¿Por qué? Porque era un ser humano el que lo estaba corrigiendo o midiendo y había una cuota de subjetividad. Con este tipo de herramientas ganamos eso. Primero ganamos tiempo, ¿verdad? Antes tomabas 10 psicotécnicos, hoy puedes aplicar una herramienta que jugás en 15 minutos, en 20 minutos tenés el informe de la persona con todo lo que puede mejorar, con lo que puede, cómo es, cuál es su estilo de liderazgo. Con eso complementás con algún test proyectivo y tenés la información completa de la persona. Te paso otra pregunta. Sí. En el área criminal, pero esto le da un mayor poder de control a los estados sobre los ciudadanos para poder, digamos, radiografiarnos. Si llega un hombre que se tomó de más en la noche o no sé, tuvo una gresca o tuvo un problema familiar, intrafamiliar, hoy en día la violencia intrafamiliar, y te lleva y te somete a una cosa de inteligencia artificial, no va a influenciar la percepción primero del policía, después del fiscal y después del juez. Lo que pasa es que no es la única herramienta. O sea, yo creo que sí, si usas solamente eso como medición o como herramienta de información, tampoco es bueno. O sea, es una herramienta más que le da o al terapeuta, o al psicólogo forense, o al psicólogo laboral para tener información. No es lo único. Yo creo que ese es el error y por ahí también creo que viene el miedo. De que creemos que eso va a ser la única verdad. No, es una herramienta más. Yo siempre pensé, me enseñaron así, me educaron así cuando me eduqué en Alemania, me decían, el primer método científico es la observación. ¿Seguirá siendo la observación humana el primer método científico o vamos ya directamente dando el salto a lo...? Yo creo que la observación va a seguir siendo el método científico más relevante, pero después tenés esta herramienta que la puedes ir incorporando. Entonces, ¿qué va a hacer que tu observación sea más potente, sea más asertiva, que tengas mayor precisión? ¿Por qué? Porque aparte que observas, tenés estas herramientas que te dan esa información. O sea... cuantificada también. Vos partís de la base que los seres humanos podemos equivocarnos menos en el futuro. Por supuesto. Por supuesto, hoy tenés médicos que realizan ciertas operaciones que hace 10 años atrás era imposible. ¿Y qué hace? Está solamente moviendo unas piezas y está haciendo operaciones sumamente complejas. Y muchas de esas herramientas tienen inteligencia artificial. Entonces ahí es donde ves que la inteligencia artificial se adecua a la profesión, pero seguís necesitando el expertise médico, el que estudió, el que sabe qué tecla tocar, el que sabe cómo mover el aparato. Y lo mismo en mi campo, es una herramienta más que me da información del perfil conductual de la persona, de cómo la persona va a operar, de cómo un equipo de trabajo se puede vincular mejor. Disculpame, ¿vos estás en cómo se llama el proyecto? ¿Están haciendo nada? Nawayam, se llama la herramienta. La herramienta. ¿Y vos estás en dónde, por si la gente te llama a preguntar, ¿dónde estás vos? La consultora se llama Approach, que somos los representantes oficiales de esta herramienta en Paraguay. Decime una cosa, yo siempre digo, con un sentido poético, pero trágico, el puñal sabe para qué nació. El puñal sabe para qué nació. La inteligencia artificial ya sabe para qué nació. Qué buena pregunta. Yo creo que es una respuesta que se está descubriendo. Yo creo que nació para resolver los problemas de la gente. A mí me pasó el otro día estar con un médico que lo conocí en un foro, que era de Tartagal en Argentina, y me decía, yo ahora puedo constatar un chequeo médico con millones de datos en el mundo, que antes tenía que llamar al médico que tenía en el pueblo de al lado y escuchar qué opinión tenía él. Yo lo puedo constatar en tiempo real con un montón de millones de datos del mundo que antes no podía suceder. Yo creo que hoy nos permite tener más información para poder tomar mejores decisiones. Pero la decisión va a estar siempre en el ser humano. O sea, no es que el humano lo reemplaza. El humano va a tener más información para decir, bueno, ¿qué hago con toda esta información? ¿Sabes qué me asusta de ustedes dos? Quizás, como somos todos jóvenes, pero yo soy un joven más asustadizo. Yo leí un libro llamado La dialéctica de la razón de Adorno y Horkheimer.
en donde ellos demuestran que el mundo avanzó racionalmente, avanzó la racionalidad y después vino la debacle en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. El avance tecnológico, todo el mundo, la química avanzó, la física cuántica se descubrió a principios del siglo pasado, bueno, Einstein, bueno, todo refutó a Newton. Y ahora veo nomás que estamos cabalgando sobre un optimismo que a veces me asusta, que nos vendemos los ojos y nos damos conscientes de lo que también puede producir esto, en el sentido que no sé si este puñal nació para cortar ensalada o para matar. Eso, no sé, estoy muy asustadizo, es mi cobardía innata, biológica la que me... Yo creo que la historia del mundo nos fue contando lo que fue sucediendo, y esta es una parte más de la historia del mundo. Yo creo que yo soy muy optimista de la inteligencia artificial, realmente soy muy optimista, quizás peco demasiado optimista, me gusta ser optimista, pero sí creo que hoy el ser humano donde más tiene que estar presente es en cómo reglamentar esto. O sea, desde lo ético, desde el respeto, desde lo moral. Ahí tenemos un gran desafío. Reconociendo la anterioridad de los derechos del hombre. Exactamente. Decime una cosa, en esa materia legislativa que le está hablando, el debate no lo veo todavía muy movido en Paraguay. ¿Cómo estamos en eso en Paraguay? Hay ciertos trabajos relacionados a protección de datos que de hecho, si bien no hay leyes escritas, hoy tanto terapeutas, psicólogos, psicopedagogos manejan esa información, la confidencialidad con el paciente. Obviamente necesitamos reglamentaciones que hoy en este país no hay, ¿verdad? Y creo que en algún... Yo, Carlos Mateo, puedo entrar a ver. Leticia Amarilla, ¿qué enfermedad tiene? ¿Me da la... No. ¿Seguro? No estoy segura, pero hay un tema de protección de datos, ¿no? Pero sí, pero ¿cómo? ¿Quién controla mis datos? Si mi libro apareció, entonces yo no di autorización de nada. Yo puedo entrar, te juro, quiero ver, a ver tu patología, no sé. Puedo entrar, cualquiera puede saber. O sea, yo me quiero relacionar con una mujer. Quiero saber un poco, a ver, ¿qué rasgos psicológicos tiene esta mujer? Que ejerció, fue abogada o es abogada, tiene 40 años, divorciada, 2 hijos, no sé, le contás su historia. ¿Qué perfil psicológico tiene? ¿Me puede decir? Ahí me dice, es una histérica. Bueno, la cuestión... Te pregunto, ¿puede pasar eso? Si bien el marco legal no es mi expertise en este caso, pero sí hay un tema de protección de datos de las herramientas que toman esto. O sea, todas las herramientas o aplicaciones que toman información personal tienen una estructura de protección de datos. Corregime si estoy diciendo una macana. Entonces, no es que yo voy a poder entrar y ver qué patología tiene Leticia, o si Leticia, no sé, tiene un trastorno bipolar y se toma cierta medicación. O sea, hay una cuestión de protección de datos ahí, como hoy lo tiene el médico. O sea, yo no me podía preguntarle a cualquier médico qué problema tiene el paciente que salió hace rato, antes que yo. Hoy todo lo que vos ves de datos... ¿Pero vos estás convencido de eso? Sí. De una persona pública. Vamos a ponerlo una persona del montón del anonimato. Una persona pública. Una actriz, una deportista, una, qué sé yo, influencer que le llaman ahora. Yo puedo preguntar, ¿qué perfil psicológico tiene esta persona? Y decirme, es temperamental, es apasionada, es celosa, es agresiva. ¿Puedo acceder a esa información personal? ¿Alguien me protege eso? Vos vas a poder solo acceder a toda la información que es de acceso público. Nosotros cuando bajamos aplicaciones, cuando vemos alguna página web, muchas veces no le damos importancia porque es un choclo muy largo. ¿Qué hacemos? Lo pasamos, ponemos acepto términos y condiciones y ponemos enter. Cuando pusiste enter, ahí estás aceptando qué vas a compartir de tus datos públicos y qué no. Entonces, tu libro seguramente figura porque es de acceso público. Yo puedo comprar tu libro, leerlo y subirlo. No es algo privado, no es algo que vos estás negando, al contrario, vos querés divulgar tu libro. Eso va a estar ahí arriba. Entonces, todo lo que puedas tener de acceso público va a existir. Ahora, todo lo que tiene que ver con datos personales no, porque estás violando una ley. Mira, hay una cosa que sí es real, Leticia. Nosotros vamos a desarrollar acá, vamos a comprar inteligencia artificial, pero nunca vamos a tener lo que tiene en inteligencia artificial la Universidad de Berkeley, por ejemplo, o una universidad del primer mundo. O sea, ¿cómo vamos a tratar de corregir esas asimetrías? ¿Cómo se corrigen esas asimetrías? Yo creo que eso se va a ir viendo con el tiempo, que tanto adaptemos y que tanto el mercado, ya sea laboral, comercial, se vaya adaptando a esa estructura. O sea, si bien en Paraguay hay cosas en las que venimos corriendo detrás, hay cosas en las que Paraguay se fue adaptando enseguida. Entonces, fuimos uno de los, por ejemplo, uno de los primeros países en Latinoamérica que usa un medio de pago como QR.
Nosotros teníamos eso, pero en Argentina todavía no tenían QR por un tema de ley local. O sea, lo que te quiero decir es que nos vamos a ir adaptando. Hoy la globalización nos permite tener herramientas, como nos pasó a nosotros, que llegamos a Horacio a través de redes sociales, hicimos contacto y hoy, gracias a eso, podemos tener esta herramienta en Paraguay. O sea, la globalización también nos permite eso y es como que acorta ese espacio para que en Paraguay no nos quedemos atrás. Pero, obviamente, tenemos que aceptar que es un tema que está, que es un tema que lo tenemos que incorporar y que tenemos que aprender sobre él. A mí me preocupa mucho que estemos tan ligados a las redes, tan interconectados, y que todo ese proceso surja, emerja, y no hay un control, una racionalidad que lo dirija. A mí me parece que va a ser, me parece a mí desde mi pesimismo, en el fondo soy un pesimista optimista también, no le quiero arruinar a ustedes, pero a mí me da la impresión que acá no hay una racionalidad, una conducción, una dirección, un control político, lo digo, en el buen sentido, democrático o ético. Vi que el Papa habló también de esto, ojo, el Papa habló de eso. O sea, no es que mi preocupación sea una preocupación aislada. O sea, vos ves que existirá en el futuro la posibilidad de que haya un marco político, ético entre las grandes potencias que digan esto hay que corregir y que la inteligencia artificial no se convierta en una entidad autónoma hasta del poder político que la crea o que la quiere controlar. Sí, absolutamente. El primer gran caso fue lo de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica analizaba todos los datos de las personas y lo de Cambridge Analytica era tremendo y ese fue un gran cambio de paradigma en el mundo porque ellos te generaban contenido en redes para cambiar el constructo psicológico tuyo y cambiar una decisión. Eso era profundo. O sea, por eso Cambridge Analytica tuvo el caos que tuvo. A ver, querían entrar en mi cabeza y así te cambiar tu pensamiento. Eso hizo Cambridge Analytica en las votaciones con Trump. O sea, fue tremendo y cuando se descubrió, saltó todo, que tuvo que ir Mark Zuckerberg a declarar el Senado y demás. Ahí hubo un gran parate en el mundo y un cambio. Che, ¿cómo controlamos esto? Y me parece que todas estas transformaciones grandes que estamos viviendo están empezando a poner topes. Hoy vivimos conectados con las redes sociales, pasamos muchas horas conectados, pero estamos como en los extremos. Yo creo que como todo, cuando llegas a un extremo, vuelve el equilibrio. Y hoy cada vez hay más aplicaciones que te ayudan a no escrolearnos en más de 15 minutos. Si se te bloquea el teléfono, digo, a empezar a ver cosas para volver a rescatarnos como seres humanos de esta inmersión tecnológica en la que estamos sometidos. O sea, dentro de este proceso tecnológico tan avanzado, hay que rescatar al ser humano entonces. Siempre, siempre, porque como te decía hace rato, la inteligencia artificial va a potenciar las habilidades y la capacidad del ser humano, no la va a reemplazar. Va a hacer que seamos más eficientes. Pero seguro que no la puede debilitar. Si es sanguinario no lo puede creo que no. ¿No lo puede volver más colérico? No, yo creo que no. Yo creo que si el profesional del rubro que sea incorpora la inteligencia artificial o la herramienta que tenga inteligencia artificial dentro de su rubro, lo va a potenciar. Va a estar un paso adelante, va a tener información, va a tener datos. Y las mafias y los que quieren hacer mal. Y echa la ley, echa la trampa siempre. Bueno, claro, pero el mundo tiene, la humanidad, el género humano, están los que viven con ciertos valores morales, los agnósticos que no tienen, los nihilistas, y hoy en el mundo está lleno de gente que ejerce el mal en vez de ejercer el querer. A uno ese tipo de cosas no te preocupan. No, porque también estoy convencida que, como decía Horacio, como vamos aprendiendo con esto, también tanto los gobiernos, las estructuras y los sistemas van a ir poniendo tope y van a ir poniendo esquemas de regulación para las cosas. En algunos países, hoy los chicos que tienen más de 15 años no pueden tener ciertas redes sociales. Y eso se fue con el ensayo-error ajustando y aprendiendo. Entonces yo también creo y estoy convencida de que como vamos a incorporar este tipo de herramientas o la inteligencia artificial a nuestra profesión, también se van a crear mecanismos de control y de regulación y va a hacer que nos potenciemos. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, al principio del siglo se hablaba de la robótica, que son máquinas que cumplen determinados servicios. ¿Cómo va a quedar la relación robótica-inteligencia artificial? ¿Cómo queda eso? Hoy tenemos que acostumbrarnos que el mundo es robots, inteligencia artificial y humanos conectados. O sea, eso cada vez más fuerte va a pasar. O sea, tenemos que entender que va a ser así. Es el nuevo mundo en el que vamos a estar trabajando, conectándonos con máquinas, con robots y con inteligencia artificial. Volviendo un poquito a ese punto interesante que decías del miedo que puede haber con la inteligencia artificial, como lo dijiste antes, es como un martillo.
no deja de ser una herramienta la inteligencia artificial que puede servir para construir una casa o romper un vidrio. Eso va a estar siempre, siempre va a existir. La inteligencia militar viene existiendo hace millones de años. Bueno, esto lo está exponiendo mucho más fuerte y hace que se regule con mucho más potencia. Pero sí, tenemos que hoy entender que estamos en un mundo muy distinto, muy cambiado, y creo que también nosotros estamos aprendiendo cómo lidiar con eso, ¿no? Yo creo que el que te diga hoy que la tiene recontraclara la inteligencia artificial y que va a pasar, te miente. Porque lo estamos aprendiendo mientras estamos caminando. Estamos arriba de la ola. Entonces, bueno, sabes qué viene después de la ola. Estamos en eso. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Leticia, la inteligencia artificial puede llegar a pensar mejor que el hombre. No, no creo que piense mejor que el hombre, pero sí creo que le va a dar datos e información para que las decisiones que tomemos sean más acertadas. No va a pensar por mí, pero me va a dar información para que yo tome mejores decisiones. Vos tuviste una carrera profesional muy exitosa, estuviste en McDonald's, estuviste en varias en Chile, estuviste en varios lugares. ¿Cómo terminaste en esto? No, es una pregunta ya medio biográfica. No, mira, por si escribo la historia de tu vida, ¿verdad? Mira, la verdad que yo todo el tiempo... yo abandoné 4 carreras, empecé estudiando medicina y finalmente estudié licenciado en recursos humanos, pero nunca trabajé en recursos humanos, siempre trabajé en la dirección de las compañías. Y lo que me daba cuenta, que a mí lo que me apasionaba eran las personas. Y me daba cuenta que cuando me tocaba trabajar con personas me iba bien y era exitoso, y así fue que fui teniendo muy buena carrera dentro de McDonald's en más de 21 años. Entonces me quise apasionar con personas y me di cuenta que simplemente si no me metía en tecnología no iba a poder impactar a tanta gente. Y ahí es donde empiezo a meterme, a aprender a los 40 años de tecnología sin saber nada. Yo no sabía nada de tecnología. Y aprendí a programar videojuegos, aprendimos a entender psicometría, a entender psicología, comportamientos humanos, entender lo que era un guionista, entender lo que era un ilustrador y digitalizarlo, una banda musical para que trabaje con los psicólogos para generar tensión y obtener información. Y eso me llevó a un estado de incomodidad tan lindo que me hizo apasionarme cómo con tecnología podemos impactar de mejor manera a las personas. La gran parte de nuestro tiempo la pasamos trabajando. El 50% de las personas renuncian, no a las compañías, a la relación con sus jefes. Entonces, si logramos mejorar con tecnología para darle más herramientas a esa relación, y cambiamos la vida de la gente. Y eso es un poco el por qué me metí en esto. O como profesional del mundo laboral, ¿crees que podés pulir la relación de jefes y... porque hoy en día se habla de mucha volatilidad laboral, especialmente en los jóvenes, se dice que es verdad. Yo no digo lo que yo escucho, yo repito, de que muchos jóvenes, tenés un minuto para responderme, que muchos jóvenes no se quedan en el trabajo, migran, son más una fuerza laboral en migración. No sé si es cierto, si no es cierto. ¿Vos crees que este elemento a vos te va a permitir pulir los perfiles, poder decirle, no, sabes que vos no tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto? Sí, ¿Vos estás convencida de eso? Estoy convencida, primero porque me va a dar información de esos jóvenes que vos decís. Y segundo porque lo va a obligar a las compañías que se adapten a ese perfil de joven que tiene. O sea, yo no puedo tener hoy compañías que sean rígidas, estructuradas, que todavía quieran tener horario, porque hoy los chicos, ese modelo ya no lo compran. Entonces, me va a dar información. Compran un modelo que sea mucho más flexible, como aprenden más rápido y el mundo es mucho más rápido para ellos. Yo como compañía y como organización tengo que ser flexible para ellos. Tengo que adaptarme a lo que ellos quieren. Entonces, con este tipo de herramientas, yo voy a conocer mi público, hablando mal y pronto, voy a conocer a mis colaboradores y yo como compañía me voy a poder adaptar. Si finalmente nos necesitamos mutuamente, con esa información, yo como líder voy a conocer a mi equipo, el equipo va a conocer a su líder. Como organización voy a saber cuál es el perfil de mis líderes y voy a saber cuál es el perfil del resto de los colaboradores. Voy a trabajar la cultura con datos, concreto y preciso. Bueno, hermoso programa. Creo que hemos contribuido hoy a un debate que se está iniciando recién en el Paraguay. ¿Cómo se llama el programa? Now I am. ¿Qué nombre? Indígena, ¿verdad? Horacio, contale el origen de... Now es en Spanglish. Now I am. Aquí ahora, que como viven un poco las nuevas generaciones. ¿La empresa? Approach. Nos vemos el próximo martes, como diría mi amigo Humberto.